Hola, buenas tardes. Hoy día nos encontramos en una nueva charla de los ciclos de investigación de proyecto y obra con el arquitecto José Cruz Ovalle. Comentarles un poco quién es José Cruz Ovalle, arquitecto chileno. Ganó Premio Nacional de Arquitectura el año 2012. Tiene un premio de arquitectura de madera en el espíritu de la naturaleza del 2008, que es un premio internacional de la Asociación Finlandesa, ya que está patrocinada por la industria de la madera finlandesa. Eh, Premio de honor en la cuarta Bienal Iberoamericana de Arquitectura por su obra La Universidad Adolfo Ibáñez, el año 2004. Comentarle que es arquitecto, estudió en la Universidad Católica de Valparaíso. Luego se traslada a finalizar sus estudios a Barcelona, donde finalmente se titula en la Universidad Politécnica. ¿Ya? Tiene obras como por ejemplo el Pabellón de Chile en la Expo Sevilla de 1992, la Fábrica de Manufactura de Madera Centro Maderas del año 2000, Bodega Viña Pérez Cruz de Paine el 2000-2001, Universidad Adolfo Ibáñez, que tenemos la sede de pregrado y posgrado en Peñalolén, que van desde el año 2000 al 2005, la Casa 8 El Cubo, eso acá en la quinta región, el Hotel Explora de Torres del Paine, Hotel Posada Miquel Rapo en Rapa Nui, tenemos la Universidad Adolfo Ibáñez en Viña del Mar, y muchos otros proyectos. Ya esos son los que yo quise destacar. La idea es que vamos a hacer una conversación abierta con José Cruz. Él nos va a ir llevando por un camino de conversación y vamos a poder ir abordando en profundidad su proyecto. Así que muchas gracias, José, por acompañarnos hoy. Es muy importante para los estudiantes contar con tu presencia y tu expertise en la arquitectura y en el acercamiento al proyecto de arquitectura, creo que es muy importante. Así que muchas gracias y te doy la palabra cuando quieras. Oye, yo feliz, encantado de poder hacer esto, digamos, y poder contribuir a los estudiantes en lo que se pueda con estos medios, como les decía a todos ustedes, tan lejanos, ¿no es cierto? Que uno está tan lejano y no tiene a los estudiantes delante, no tiene las personas así viéndolos, digamos, que están tan distintos o están en el lugar, en la obra, ¿no es cierto? Entonces, no, yo quisiera decirle ahora a ustedes estudiantes que yo elegí presentar la Universidad Adolfo Ibáñez porque me parece que es una obra que está compuesta por así decirlo, por varios conjuntos, por varias sedes. En este caso se trata de 3 sedes distintas que ya las veremos. Y la primera de ellas fue hace más de 20 años. ¿No? Y que para mí, como yo les comentaba antes, eh, tiene un valor importante el que uno no viva la arquitectura desde un presente inmediato como se vive el mundo de hoy, ¿no es cierto? Siempre con la noticia, con lo último. Eso se ha acelerado, digamos, con todos los sistemas de comunicación actuales, en que ustedes viven hoy un tiempo de un presente absolutísimo. Es decir, eh, a mí es algo que me cuesta mucho. Yo no, digamos, no vivo así. Digamos. Y creo que es muy difícil para ustedes poder reflexionar y pensar la arquitectura, porque están sometidos a una presión muy fuerte, que nosotros en la época que yo estudiaba no teníamos, vivíamos en un tiempo distinto. ¿Ah? La temporalidad, como se vive hoy, es muy distinta a la temporalidad del mundo, y eso se, lo, se los quiero contar. Entonces, en ese sentido, el que yo exponga una obra que no es lo último que he hecho, tiene también una intención de mostrarles que
la arquitectura no depende del momento en que se construyó, su actualidad no depende de eso. Porque de hecho, si ustedes viajan o andan aquí en Chile y ven una obra de arquitectura, lo que importa es que cuando están ahí viendo la obra de arquitectura, esa obra es del presente absoluto. A mí da lo mismo si se construyó en el siglo XVII o no. O sea, yo me acuerdo del impacto que tuve cuando entré a la Catedral de Chartres, una catedral gótica que está en Francia, que te prepara también, porque vienes de lejos y ves la aguja de sus torres. Pero claro, como decir, eh, esa es la última obra de arquitectura para uno, digamos, esa que vivió ahí. Puede ser del siglo XVII o el siglo I, no importa. Entonces creo que esto es importante porque es algo que comentábamos antes y comentaba Joaquín Bustamante, que es el asunto del arte. El arte, en verdad, a mí me parece, no va en un desenvolvimiento histórico. Es decir, no es como la técnica, ¿no? Que por supuesto que lo último que hace la técnica siempre es con las últimas palabras, la técnica, por así decirlo, ¿no es cierto? Siempre lo último es lo que deja fuera lo anterior. Es decir, la técnica se asienta sobre lo que llamaríamos la obsolescencia. Es decir, si yo tengo ¿no es cierto?, eh, aparato como decir, de comunicaciones, como el que había, no sé, hace simplemente 20 años, está obsoleto de lo que tenemos hoy, ¿no es cierto? Y el nuevo teléfono último que sale, que tiene qué sé yo qué dispositivo, deja obsoleto a lo otro. Por lo tanto, es un mundo que va dejando trastos. ¿Qué es lo que es el trasto? Es lo que queda inservible, ¿no es cierto? Porque fue superado por otra cosa. Bueno, esto en el arte no sucede, porque en el arte no excluye lo que está hecho posteriormente, no excluye lo que está antes, sino que todo convive en un múltiple presente, ¿no? Y esto es muy importante, porque quiero decir que la presencia de las cosas no depende de una temporalidad del transcurso, ¿no es cierto?, como estamos habituados. En la creatividad no se está, por así decirlo, en un transcurso, sino que se está en la presencia de las obras. O sea, cuando yo pienso en las obras de arquitectura, tengo presente los templos griegos también, que fueron hechos más de 1000 años, varios miles de años antes, digamos, de nosotros. Entonces, no, como decirte, y ahí en los templos vi muchas cosas que se las puedo contar ahora para la universidad. Entonces, esto es muy importante que tengan en cuenta. Es como un trasfondo, porque lo que vamos a hablar aquí no solo de las obras, sino que es del trasfondo de las obras y el trasfondo de la arquitectura, que yo considero, por supuesto, un arte. Por lo tanto, esto respecto a la temporalidad es muy importante de entender. Y como arquitecto, uno tiene la presencia de lo que puede ser más lejano en el tiempo, mucho más presente que otras cosas. Y si ustedes ven en la pintura, no sé, Goya no descarta al Greco, ¿cómo se llama esto? Ni Picasso a Goya, ni Malevich a Picasso. Y así en la música, en todo. Es decir, hay una cuestión que es fundamental, que es el asunto del arte. Después lo puedo profundizar más, pero es la primera cosa que les quiero decir respecto al, a la temporalidad que ustedes viven y que padecen, ¿ah? De alguna manera, padecen, porque es muy difícil, yo creo, hacer arquitectura con la presión de un tiempo que se vivía haciendo inmediatez. En este sentido, por mi experiencia de hacer clase, creo que hoy es difícil
para los alumnos parir algo. Siempre se tienen que apoyar en muchas referencias, en partir de otras cosas. Yo he intentado parir lo que he podido, a mi manera, con todas las dificultades. Por supuesto que habría sido imposible lo que he hecho si no hubieran existido Alberto Cruz Covarrubia y la Escuela de la Católica Valparaíso. Por supuesto, porque ellos abrieron un camino con el que me encontré de alguna manera en un momento y entendí. Viviendo en Europa, quizás lo entendí mucho mejor que viviendo acá. Entonces, creo que esto es importante que, y claro, que para mí la cosa no ha sido, por decirlo así, un azar, ¿no es cierto? La arquitectura la arquitectura no es azar, pero tampoco es determinismo, ¿verdad? Y por lo tanto, para no hacer un espontáneo, porque un espontáneo es aquel que trabaja con el azar, ¿no es cierto? No, yo creo que hay una creatividad que se puede razonar, y esto es algo que abrieron sobre todo el movimiento moderno, las vanguardias del siglo XX, abrieron una creatividad razonada. Basta mirar el Bauhaus y basta mirar toda la obra del Bauhaus. Todos ellos eran capaces de razonar lo que hacían. Entonces, esto es el trasfondo de lo que podemos seguir hablando a continuación. Si quieren, si me autorizan para compartir pantalla, ¿se puede ya? Sí, activado, Sí, ¿sí? pues. Vamos a intentar. A ver si. A ver, perdón. Vamos a poner en full screen. Ok. A ver, aquí tenemos un dibujo de la Universidad Adolfo Ibáñez, en que está, en Peñalolén, en que están los tres conjuntos existentes actualmente. No sé si con el cursor se ve lo que estoy haciendo, ¿no? Lo pueden ver, ¿no es Sí, cierto? se ve, se Sí, ve. sí. Bien. Esto es lo primero que se hizo hace más de 20 años, ¿ya? Que es toda la sede de pregrado, que después sufrió ciertas ampliaciones, por ejemplo, este pequeño anillo que se agregó después, originalmente llegaba hasta aquí. Esto es posgrado, la obra de posgrado que está aquí. Y esto es otro conjunto que se llama laboratorios y talleres. Entonces, estos son tres modos distintos, por así decirlo, de habitar la precordillera en tres parajes distintos. Este es un paraje, este otro paraje y este otro paraje distinto dentro de un área, ¿no es cierto? De un área geográfica. ¿Ya? Lo que quiero mostrar es cómo de un primer fundamento que hago para poder pensar cómo hacer la universidad, para poder detenerme antes de empezar a dibujar nada. No, yo no dibujo nada antes digamos, de tener un fundamento para poder pensar qué es lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Quiero mostrarles, digamos, cómo de este fundamento del que se parte se da esta posibilidad de encarnarlo en tres formas distintas, digamos, y tres obras de arquitectura distintas, desde un primer fundamento que después en cada uno se elabora como un fundamento propio, digamos, a partir de eso. Entonces, digamos, si comparamos aquí los tres conjuntos para que tengan una idea de los tamaños relacionados unos con otros, ¿no es cierto? Tenemos pregrado aquí, ¿verdad? Tenemos posgrado aquí y talleres y laboratorios que está aquí, a este lado.
ya se ve que así, nada más que en el croquis, que la morfología es muy distinta, ¿no es cierto? Estos están entre dos quebradas, entre dos hondonadas. Este también, este otro está también entre dos hondonadas en un paraje, digamos, que constituye digamos, por decirlo así, topografías singulares que tienen como sus propios límites. Y hay una extensión que media entre ellos, y una distancia grande entre todos ellos. Entonces, vamos a partir por pregrado para ver algunas cosas, digamos, al principio de esto. Quizás me tendría que tener algunos puntos, pero yo creo que si queremos darle una navegación por todo, tengo que ir relativamente rápido, no detenerme mucho, solamente en algunas cosas para poder después retornar y volver sobre lo anterior o poderlo conversar, detenernos en algunos puntos. Entonces, voy a ir a lo siguiente. ¿Qué es lo que estoy mostrando aquí? Aquí estoy mostrando este texto que se hizo que les hablaba, que se llama eh, Cuatro coordenadas simultáneas. No sé por qué tengo una barra arriba que me impide ver si ustedes ven cuatro coordenadas simultáneas y ven aquí Se ve, un cuadrado, ¿no es cierto? sí, se ve, sí. Bueno, simplemente este texto lo que quiere mostrar es como un fundamento en que hay cuatro puntos que son vitales para poder enfocar eh, esta, 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 esta universidad. ¿Cómo puedo tener un planteamiento anterior que me permita cómo pensar una universidad aquí? ¿No es cierto? Que está en el límite de la ciudad, ¿verdad? ¿No es cierto? Una ciudad que no se pone en el centro de la ciudad, sino que se pone en un límite ante la vastedad de la naturaleza, ¿verdad? Y cómo poder parirla, como decía yo al principio, no teniendo que seguir ningún modelo existente, sino que parirla desde las propias condiciones que a la propia universidad le otorga el lugar. Es decir, que que la educación que se produzca en esa universidad no es independiente de la forma que tiene la universidad, del espacio que tiene, del espacio que se habita, porque eso tiene que estar en la carne misma de los estudiantes que habitan, ¿no es cierto? Entonces, ese es como es la potencia del embrión para pensar esta cuestión. Es decir, una universidad que no se coloca, ¿no es cierto?, en la continuación de una trama urbana, que no está en un solar o un sitio, sino que está en un paraje. Yo uso la palabra paraje, soy cuidadoso con el lenguaje porque la palabra paisaje no es que no me guste, es que el paisaje creo que es algo que ya depende de la visión del hombre y depende de cómo el hombre ha elaborado la naturaleza. Con el paraje quiero significar una cuestión anterior, de la propia naturaleza. Entonces, bueno, ante la vastedad de la naturaleza, estamos, digamos, aquí, en una precordillera que está en una altura sobre el centro, sobre la ciudad de Santiago, y por lo tanto estamos en la extensión de este valle de Santiago y entre las alturas de las cumbres que van hacia arriba. ¿No es cierto? Estamos en una doble condición, ¿no es cierto? Aquí, como se ve aquí, ¿verdad? Estamos aquí con esta amplitud del horizonte y con esta amplitud de la altura. O sea, estamos con una horizontal muy potente hacia el lado poniente y una, digamos, muy vertical, muy potente hacia el lado oriente. Claramente aquí hay una cuestión que para mí, que viví 17 años en Europa, me apareció enseguida. Me apareció enseguida, después lo podemos ver más tarde, que evidentemente toda la tradición europea es siempre, digamos, que cuando uno se coloca en la altura, lo que importa
es eso que se llama la vista, es decir, toda la profundidad que se abre desde la altura. En cambio, a mí me pareció que aquí, en este lugar propio de América, con la extensión de la cordillera de los Andes, que tiene un tamaño continental, ¿no es cierto? Había que disputar ese asunto. O sea, la obra tenía que ser capaz de disputar la relación entre la amplitud del valle y la potencia de esta vertical de la cordillera. Y no era una cuestión de entregarse simplemente a la vista. Y después lo puedo explicar por qué. Entonces, aquí me detuve en este punto de la, digamos, de este fundamento general, llamémoslo así, que son las 4 coordenadas simultáneas. Por cierto, quiero decir algo. ¿Por qué se llaman 4 coordenadas simultáneas? Porque no están hechas en un razonamiento de que algo es primero, algo segundo, algo tercero, algo cuarto. Yo quiero después hablar un momento de esto. Va a aparecer, y lo hablaré, que es, eh, un, me parece a mí, es un pensamiento que viene de Descartes. Yo estudié esto y escribí un texto que no se conoce. Creo que quizás nadie lo haya leído, no importa, pero está escrito y está publicado. Y en ese texto, simplemente lo importante es que me di cuenta que el asunto es que todo el pensamiento que el mundo de hoy maneja es un pensamiento que se originó en Descartes y que tiene la argumentación sucesiva, por una parte, y luego tiene una problematización de la realidad, de la naturaleza. No me quiero extender aquí más, pero decirles eso. Después nos podemos detener en esta cuestión, ¿no? Y por tanto, 4 coordenadas simultáneas hablan de que todos estos puntos son simultáneamente imprescindibles para poder construir este fundamento, como son imprescindibles las aristas de un cuadrado, que sin una de ellas no hay un cuadrado, ¿no? Eso. Y aquí toco otros puntos distintos, como son la idea, por ejemplo, que está aquí, de lo que es un campo universitario, ¿ah? Que es una continuidad de un espacio, de un parque, ¿no es cierto?, donde se van agregando edificios. Y cómo de esto se trata de no hacer de que aquí no es un campo universitario, sino que es otra cosa. Es una relación de la arquitectura con la naturaleza para que el estudio, digamos, en la universidad tenga un equilibrio entre la, por decirlo así, existe un equilibrio entre el estudio y la contemplación, ¿no? Eso podré profundizar más tarde en eso, si es que se puede, pero la cosa va por ahí, ¿no? Entonces, aquí en este punto anterior yo me refería también al paso que hay entre una universidad y un colegio. ¿No es cierto que el colegio tiene una, una estructura que es específica, ¿ah? Y es sobre lo específico. En cambio, la universidad es lo inespecífico, ¿sí? En el sentido que aparece una libertad que, que en un colegio no existe, porque no puede existir, ¿no? Y ahí, disputando esas cosas, digamos, iba apareciendo lo que podía ser la universidad, ¿no es cierto? Lo que podía ser la universidad con esta etapa de libertad que aparece, que puede aparecer para los alumnos y cómo podía vivirse esa libertad inespecífica, que se refiere a que en la universidad no está en un lugar determinado, o sea, la universidad no está solo en el aula, ni en el laboratorio, ni en la cafetería, ni en la biblioteca. No hay un lugar donde ella esté, sino que está simultáneamente en todos los lugares al mismo tiempo. Y esto es lo inespecífico que quería plantear para el verdadero ser universidad. Y esa es su libertad, esa presencia de lo inespecífico que tiene y que ningún punto le roba su representación, por decirlo así. No está en la biblioteca, entonces la biblioteca se toma con el saber y el saber es lo que representa la universidad.
Eso lo podemos hablar también aquí, ¿no es cierto? Sería largo explicar todo esto, ¿no? Pero aquí me refiero al problema, digamos, que existía en la antigüedad con lo simbólico, lo representativo. Quiero ir simplemente a lo último de esto, que es, digamos, en un momento en que, por ejemplo, tanto la Bolsa de Comercio como la Biblioteca Nacional eran palacios. ¿Ah? Entonces, para que algo fuera lo más alto posible en su ¿cómo decirte? Plenitud, tenía que tener algo de palacio, ¿no es cierto? Por eso tenemos el Palacio de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional que es un palacio, etc. Pero con la abstracción eso cambió, porque lo simbólico dejó de ser importante, digamos, y dejó de poder, como decirlo así, eh, abarcar el pensamiento del mundo, y lo abstracto pasó a ser fundamental porque el asunto es que la obra, digamos, la cosa, eh, antes era trascendente en la medida que representaba otra cosa, ¿no es cierto? Pero en el arte abstracto no se trata de la representación de algo, sino que se trata de la presencia misma de las cosas. Y en este sentido, digamos, eh, se trata aquí de qué presencia, de qué realidad es la que estamos hablando que se hace presente. ¿Qué nuestro cuerpo habitando? ¿Ah? Eso es lo fundamental, ¿no es cierto? La universidad se piensa para esa realidad de lo que es nuestro propio cuerpo habitando. Y yo después, en ese texto sobre, sobre Descartes, el influjo de Descartes, que lo veremos, me refiero también a todo este problema, a todo este asunto que, que pasa con Le Corbusier, ¿no es cierto? Que Le Corbusier tiene que lo veremos después mejor, así como el Renacimiento, tiene el cuerpo como objeto, ¿no es cierto?, de medida y cómo obtener desde él proporciones, una proporcionalidad que puede ser aplicable. No, no, no. Aquí la abstracción no va por ahí, no va por un curso matemático ni aritmético, no va por ese camino. Aquí la abstracción, digamos, que yo entiendo como la abstracción artística, tiene otra naturaleza que no es solo la matemática. Por supuesto que no la deja de lado, pero no es solo la abstracción matemática, sino que eh, es la abstracción que permite, ¿verdad?, entender que el cuerpo no es, lo que importa no es el cuerpo como objeto de medida, sino que es la realidad del cuerpo habitando. Y esa realidad es una abstracción que no permite matematizarse. Eso es lo que pasa. Por eso que no permite una sistematización. De modo que el estudio de la arquitectura, ¿por qué es con la observación? Porque la observación desentraña la singularidad de los casos, de todo lo que sucede en el habitar del hombre. Y ese es el punto. Y por eso que esta arquitectura disputa este asunto, ¿no es cierto? Por eso no transforma las obras en sistemas que pueden ser repetidos, sino que toda obra es un caso único. ¿Ah? Y este fundamento va hablando de todo esto. ¿Ah? Eh, eh, Aquí me refería a otros puntos, a lo que es situarse en la altura de un templo, etcétera. Lo que, a ver, no quiero detenerme más en eso y ir a esto que veíamos antes. Aquí están las cuatro coordenadas simultáneas, ¿verdad? Que es como un fundamento arquitectónico, digamos, para la universidad. Y de esto se desprende lo que es, ¿no es cierto?, la arquitectura de pregrado, que es lo que estoy mostrando, la posgrado y la sede de laboratorio y talleres. Y también la de Viña, que tiene otra realidad, porque es otro lugar distinto, digamos, y esto a su vez son sublugares distintos. Es decir, son obras singulares. Es decir, la arquitectura no le es concedido, a mi juicio, pensar desde una generalidad como puede ser la filosofía o la matemática, sino que a partir de casos únicos. Por eso que finalmente uno cuando quiere explicar la arquitectura tiene que ir al final
a mirar casos únicos y ver ahí cómo se encarnan esas cosas y cómo esas cosas están encarnadas de algo que se piensa siempre teniendo en cuenta eso. ¿Ah? Entonces, avancemos más rápido ahora. Esta sería digamos, lo que es un croquis de la Universidad Adolfo Ibáñez de pregrado, ¿verdad? También está entre dos quebradas, entre dos hondonadas, un lugar mucho más amplio, y con los edificios originales, digamos, que formaban este conjunto. Ahora, aquí en esta parte se agregó ya otro anillo, se han hecho otras obras que participan de esto. ¿Ah? Entonces, eh, ya de partida, digamos, que vamos a analizar de dónde sale esto, por qué es así, ¿ya? Entonces, bueno, ahí hay un fundamento para esta sede, digamos que analiza una serie de cosas, pero entre ellas, ¿qué es lo que pasa? Que toda esta sede se va a favor de la cota, es decir, buscando un nivel fundamental en el cual se extiende, pero que para meter la extensión propia de este lugar, eso no lo dije al principio, pero es fundamental, digamos que en el paraje donde estamos y en los pies de la cordillera de los Andes estamos con la dimensión de la extensión de América. Y por lo tanto se trata de cómo armar esta universidad mediendo la extensión. Entonces, si estamos en este paraje, digamos, que tiene la pendiente de los cerros, ¿qué es lo que hace esta sede? Lo que hace es que toma tres niveles distintos y los enlaza en el espacio. Toma un nivel medio, un nivel alto y un nivel bajo. Y estos tres niveles, para armar todo el espacio habitable de la universidad, lo enlaza mediante galerías, rampas, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir avanzando. Aquí se explica, por ejemplo, por qué se está buscando con eso. Se está buscando una libertad para poder habitar. Es decir, la universidad lo que plantea es que tiene que el espacio permitir habitar libremente en él y por lo tanto ir de un lugar a otro no sea un problema funcional en que hay un solo modo de ir, sino que hay múltiples modos de ir. Eso lo podemos ver después, que es cómo la ciudad está presente aquí. No está presente de un modo figurativo, como en general lo está presente para los europeos, sino que está presente en este modo de habitar en lo múltiple. O sea, si a mí me preguntan, ¿dónde está la ciudad aquí? La ciudad está en un modo de habitar en lo múltiple. Es decir, todo lo que se ha hecho en la universidad permite desplazarse de un punto a otro, de A a B, no por esta recta única, sino que simbolizado en esquema, puedo ir de A a B por esa, sin duda, pero puedo ir por esta de aquí arriba, puedo ir por esta de aquí abajo, puedo ir por esta o puedo ir por esta. Siempre hay múltiples maneras de ir de un lugar a otro y por lo tanto cada uno puede inventar su propia trayectoria. Entonces, eso, digamos, que es parte, y ya lo vieron, este mismo creo que estaba antes, yo lo vuelvo a poner aquí, estaba antes en los fundamentos, porque cuando se pensó en esto, se pensó que si la universidad no era algo, como si en el orden de lo específico, temático, sino en lo atemático e inespecífico, tenía que poder haber algo que enlazara todo esto, a la biblioteca, al aula, eh, al laboratorio, al casino, etcétera. ¿Y qué era eso? Era el circular. Entonces, se dijo que el circular con sus pausas y detenciones era lo que, como si el corazón
de lo que constituía esta libertad de habitar de la universidad. Ese era el fundamento. De manera que el estar no era algo inespecífico, no, se está ahí, pero ¿cómo se está? ¿Qué es lo que permite ese estar? ¿No es cierto? Y siguiendo con eso, digamos, uno tiene que pensar cómo se encarna este espacio, cómo puedo encarnar un espacio, digamos, que permita esta circulación, este movimiento con su detención. ¿Cómo abro este movimiento? Bueno, lo primero que se puede entender es que las geometrías con centro único, como cualquiera de estas, ¿no es cierto?, son geometrías que arman un espacio detenido. En cambio, una geometría como esta de acá, a ver, yo tengo mis iconos aquí, tendría que moverlos para poder tener libertad para poder, no sé si puedo mover, pero no importa. ¿Ustedes ven aquí o no? ¿Ven esto? Sí. Bueno, esta Sí, figura de vemos. aquí lo que muestra son los múltiples centros con que están pensadas esta geometría. De manera que en el momento que se abren múltiples centros, se produce un descentramiento del espacio que da lugar al movimiento. Estas cuestiones, la verdad, yo tendría que dar una conferencia específica para esto. Entonces, no me puedo detener demasiado, pero les voy mostrando que esta multiplicidad de centros es una de las invenciones para abrir un espacio que es en sí mismo dinámico y que no es a base de detenciones del espacio como geometría, sino que las detenciones y también este movimiento no solo son por un problema de geometría, sino que también por otras cuestiones del espacio, como son, por ejemplo, la materia y la luz, que forman parte de la constitución del espacio. Eso lo vamos a poder ir viendo más adelante. Entonces, avanzo a la siguiente. Aquí, bueno, explico un poco las cosas que dije antes. En fin, en el punto que estamos, qué es lo que pasa con un espacio, con un lugar en que está sobre esta cota del cerro y que el espacio tiende a fugarse, a irse, a escaparse, porque la altura siempre domina. Y me digo inmediatamente, aquí lo que hay que hacer es que si un europeo estuviera aquí, se daría feliz con esto, diría, oh, la vista es maravillosa. Pero un americano tiene que decir, a ver, hay que controlar esta vista, hay que gobernar este espacio. Y por lo tanto, tenemos esta masa y hay que retener a nuestra cordillera de los Andes, que es nuestra dimensión continental. Entonces, tengo que disputar entre esto, el espacio de esto y este espacio. Ese es el fondo de toda esta cuestión. ¿Ah? Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a tratar de ir más rápido. Aquí, en esta foto aérea, digamos, ya es perceptible, digamos, ver que este es el nivel principal que va por todo el centro. ¿Ah? Ya es perceptible que hay un nivel más bajo y otro nivel más alto, que es donde se asientan estos cuerpos que van haciendo así, ¿no es cierto? Y se van asentando arriba, vuelven acá y vuelven a sentarse arriba. O sea, aquí hay una arriba, aquí hay una arriba, aquí hay una arriba, aquí hay un medio, donde va el patio central, y aquí hay un abajo que va por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces, en esos tres, ¿no es cierto? Y todo este enlace del espacio con la extensión medida es la espacialidad que se arma para poder disputar esta relación entre centramiento y descentramiento, esta relación con la extensión y esta relación, digamos, con la extensión y con el paraje que hay, con lo que es la vista, con lo que es la masa de la cordillera, etc. Aquí hay unas maquetas, digamos, que se hicieron para poderse dar cuenta de la complejidad de todo este espacio, cómo este espacio central va por aquí, estos van más arriba, más abajo, etc.
vamos aquí. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo primero que vemos es este cuerpo está en el arriba. Se sube por esta rampa, ¿no es cierto? Continuidad para el pie. Siempre hay una continuidad para el pie, porque una circulación, cuando se plantea una circulación, hay que darle al pie la continuidad, ¿no es cierto? Continuidad para el pie, pero variación para el ojo. Eso lo vamos a ir viendo después. Y uno ve rápidamente que esto se comunica con esto pasa por aquí, ve este otro nivel acá y anticipa un nivel que está más abajo. Entonces, en esta primera foto ya se ve, se intuye que hay tres niveles que ya hacen presente este habitar en la pendiente, ¿verdad? Vamos al siguiente. Aquí lo mismo. Veo, ¿no es cierto?, este nivel de aquí, que es el principal que estábamos viendo antes, esta subida por esta rampa a este nivel de aquí, que es el de arriba, y veo este de acá, que es el de abajo, y cómo crear espacios también acá, patios acá que están más abajo, otras cosas más arriba. ¿Qué es lo que me gustaría decir de esto? Normalmente esto es muy difícil que lo haga la arquitectura porque no, cuando se tiene una abstracción matemática siempre se sistematiza el espacio. Y cuando uno, y ustedes que van a viajar a Europa con los estudiantes, después lo verán, lo que yo me he dado cuenta que en Europa lo que es bonito es que las cosas hechas durante siglos tienen unos espacios muchísimo más complejos y unas formas de habitar distintas, digamos, que permiten otros lugares que la arquitectura cuando se hace de una sola vez no lo puede conseguir. Entonces todo el esfuerzo aquí es cómo armar lugares, es decir, el espacio no es una continuidad homogénea. Esa es toda la cuestión. Por supuesto que ya hoy la física sabe que no es una continuidad homogénea, pero la arquitectura no trabaja con el espacio de la física. La arquitectura tiene su propia forma de entender el espacio. Y yo creo que ese espacio es un espacio discontinuo, para empezar, por supuesto, no homogéneo, y que, digamos, irrumpe en ciertas, por decirlo así, irrupciones que tiene ese espacio. Y por eso uno lo que tiene que hacer es ser capaz de armar, de inventar lugares. O sea, es un espacio que va dando, digamos, va dando sitio a lugares, ¿no es cierto? A cómo se van conformando estos lugares, que son de tensiones dentro de este circular, con la riqueza, ¿no es cierto?, de estas tres dimensiones que están siempre presentes, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que se ve? Vengo subiendo esta rampa donde estábamos antes y estoy en un punto en el cual sé que hacia aquí está el valle, pero está retenido por este cuerpo que atraviesa y no quedó expuesto a que me robe la lejanía, me succione el espacio. Este pequeño croquis de aquí muestra que este cuerpo que está aquí es este cuerpo que está aquí. Deja este intersticio ahí, ¿no es cierto? Porque está más abajo, en que yo puedo mirar hacia abajo, pero me protege este espacio aquí, me lo protege, ¿no es cierto? Para que yo pueda abrirme hacia arriba, hacia la cordillera de los Andes y tener esa presencia para poder armar, digamos, el gobierno de este espacio. Entonces, sigamos a la siguiente. Bueno, no me voy a detener aquí porque habría que detenerse demasiado en la maqueta, pero digamos, donde estábamos en estos momentos, estábamos, ¿no es cierto?, aquí, ¿verdad? Este era el cuerpo que subía, este es el patio que estábamos mirando, esta era la rampa que ascendía y después tenemos que avanzar por todo este patio que va variando con todos esos cuerpos. Aquí estoy precisamente en el espacio que les mostré antes, bajo este cuerpo que pasa por encima. No es un puente, por cierto, porque un puente nunca se preocupa de su propio abajo. El abajo de un puente es una resultante. En cambio, en la arquitectura no tiene que haber ninguna resultante. Y el arriba es un arriba habitado y el abajo es un abajo habitado que cobija esta situación
de auditorios, digamos, de anfiteatro hacia el valle, ¿no es cierto? Sigamos. Aquí, ¿qué quiere decir este croquis? Puedo ir a la siguiente y después le explico el croquis, eso qué significa. Aquí tenemos la cordillera. Desgraciadamente la foto es muy mala. Es muy difícil tener fotos que permitan que se hagan el día que uno ve lo que tiene que ver. Ese día era justo para no ver lo que estamos viendo, porque Santiago con mucho smog y eso se pone muy turbio, pero aquí está la cordillera. Aquí está este cuerpo que pasa por encima. ¿Qué es lo que se consigue aquí? ¿Qué es lo que se busca? Se busca armar con lo construido de la universidad y la vastedad de la naturaleza aquí, un interior en que se mete la cordillera y se mide, digamos, este cuerpo que se cruza, mide esta altura. O sea, aquí hay una altura que yo la puedo, por así decirlo, no atrapar, pero sí mi ojo la puede medir. La dejo metida en mi interior. Puedo habitar con la presencia de la cordillera, que no es, como decirte, una pura naturaleza así, sino que es una naturaleza que se mira, ¿no es cierto?, desde la arquitectura, adquiere otra dimensión, adquiere otra profundidad en cierta manera, ¿no es cierto? Entonces, si volvemos atrás, ¿qué es lo que estaba mirando aquí? Cuando estaba trabajando en este proyecto, bueno, siempre tengo presente lo que hablábamos antes con, con, con Javier, con Maite, que me hablaba del arte. Siempre tengo presente, perdón, siempre tengo presente los pintores, ¿no es cierto? Y un croquis que hice sobre una obra de Cézanne, que, ¿qué hace Cézanne? Si uno mira la pintura anterior a Cézanne y Cézanne, es que Cézanne apretó el cielo. O sea, este es el pedazo de cielo que le queda a Cézanne. Miren, es esto. Este es todo el cuadro. Y sin embargo, el pedazo de cielo es este. Si uno mira la pintura anterior, o sea, digamos, si mirara a Velázquez, la proporción de cielo y de tierra son casi equivalentes. Y uno podría estudiar toda la pintura en virtud de los horizontes. Y estas son cuestiones que yo hago. Y son las cuestiones que me sirven para pensar la arquitectura. Porque el arte, si la arquitectura es un arte, convive con las otras artes y razona su creatividad en virtud de esas obras de arte. Entonces uno tiene un diálogo con todos estos tipos. O sea, ven Cézanne para acá, oye, qué buena esta cuestión que hiciste, ¿sabes? Esto me sirvió porque yo, teniendo esto presente, pude armar esta cuestión. Si no te tengo a ti presente, no lo armo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está lo bonito. Ahí está lo bonito de cómo el arte abstracto nos enseñó de alguna manera a poder mirar las cosas mucho más allá de la representación. No miramos, lo representa. En el croquis yo no hice ninguna, digamos, hice el croquis precisamente, claro, aquí se sabe que hay un árbol, pero no importa todo lo que es lo otro, porque lo que importa, digamos, es que siempre está más allá de lo que representa, está la obra en sí misma, está la inmanencia, que eso es lo que hace el arte moderno, que la trascendencia se da por la perfección de la propia inmanencia y no de algo que remite a otra cosa, como todo el arte antiguo, pero de hecho, todo el arte, incluso el greco, aunque esté representando, digamos, personas y ropaje y todo eso, es totalmente abstracto. Todos los artistas son abstractos, esa es la verdad. Si no son abstractos, son ilustradores, pero es así de drástico. ¿Ah? Entonces, bueno, eso era un punto importante. Vamos más rápido. Bueno, aquí esta maqueta muestra lo mismo, habría que detenerse en ella. Esto, otra cosa sobre el gas. Esto me hacía pensar en el problema de la profundidad del espacio, que en este cuadro la profundidad aquí primero es muy acentuada porque había este contrabajo aquí hay una bailarina en una posición rara, este contrabajo en el cuadro se veía muy fugado, quizás yo no lo dibujé tan fugado, no se aprecia tanto, y, y, y,
digamos, las bailarinas que están más atrás, por la diferencia de tamaño, hacen ver la profundidad, así como estas que están primero, nos muestran por su tamaño, al revés de al revés de las que están más atrás, nos muestran que hay una profundidad. Todo esta es la disputa, en mi caso, del problema de la profundidad y la fuga. ¿Ah? Porque normalmente la arquitectura que se hace siempre está muy ligado a profundidad y fuga. ¿Ah? Lo vamos a ver ahora. ¿Ah? Pero otra reflexión a partir de una obra de arte como esta pintura de gas. Aquí vuelvo un poco a lo siguiente, a lo que habíamos visto antes. Cómo esto, ¿no es cierto?, se arma este gran interior en esta parte, por ejemplo, entre lo edificado que retiene el espacio y lo empuja, por así decirlo, hacia las altas cumbres, ¿verdad? Lo empuja hacia arriba. Entonces, la cordillera queda metida y entre la cordillera y lo edificado se arma este lugar de la universidad con estas aberturas, ¿no es cierto?, que van en esta dirección hacia el valle, pero con un gobierno de ese espacio, ¿no es cierto? Bueno, aquí parte de estos mismos espacios, cómo se van dando. Importante entender que las puertas, los accesos son múltiples. ¿Ah? Habitar en lo múltiple significa que no hay una puerta de entrada. No te enfrentas nunca con una puerta de entrada. ¿No? Aquí se entró a la universidad se entra por múltiples lugares. No hay una entrada ni una salida, sino que es libre. Ahí está presente la ciudad. Eso es lo único que importa. Todo lo demás no importa. Entonces, aquí tenemos una puerta que este interior lo prolonga bajo esto. Y este cuerpo que se habita arriba, se habita también abajo. Y la vida aquí da lugar. Esto es lo que importa. Cómo se abren múltiples posibilidades al habitar de la gente que estudia en la universidad. ¿Ya? Otra vista, esto era para ver una cosa de los parapetos de la luz del poniente, cómo se protegían estas ventanas, dando también midiendo la distancia. Vamos a los interiores, voy a ir rápido, digamos, voy a ir más o menos rápido. ¿Ah? Pero cómo la luz, digamos, el trabajo de la luz en el espacio, este centramiento y centramiento se disputa también no solo con la geometría, sino que con la luz, las múltiples, digamos, circulaciones, si van por aquí, como hay una que baja aquí, otra que sube ahí, etcétera, lo vamos a ir viendo. Aquí, por ejemplo, cómo estos que vienen de acá se pueden dividir yendo para allá, yendo para acá, o vienen de acá, vienen aquí. Sí, hay encrucijadas, hay siempre formas, digamos, múltiples de ir moviéndose por el espacio y accediendo. Estas son unas fotos de la biblioteca, distintos lugares de estar, una forma de estar arriba, estar abajo. Siempre todos los espacios tienen, como decir, varias formas posibles de estar. Nunca hay una sola forma única. El auditorio, por ejemplo, tiene 5 formas de estar distintas. Es decir, esta multiplicidad está siempre presente para habitar todos los espacios. Esta es otra parte de la biblioteca que fue hecha después. La ampliación se continuó con ella. Y lo mismo, con formas de estar distintas. ¿Ya? Los espacios interiores también, digamos, como una invención de la profundidad en que, como si el arriba, el abajo, adelante, atrás, etcétera, todos tienen una profundidad, digamos, porque el techo también tiene una profundidad hacia arriba, ¿no es cierto? No termina nunca en un plano donde la cosa muera, sino que, por así decirlo, el espacio no puede morir nunca. No puede morir, no puede llegar a un punto donde la vista quede tenía. Aquí podemos hablar de más cosas como es el arquitecto tiene que saber observar cómo el ojo ve. Cómo ve el ojo. ¿No? Entonces, eso es muy importante porque hoy en día, con todos los programas que hay ¿cómo se llama esto?, de computación, permiten hacer superficies de doble curvatura continua y se engolosinan muchos arquitectos y hacen una especie de cuevas, digamos, pero resulta que todo, el ojo resbala por todas partes, nunca se detiene.
¿ya? Entonces, aquí lo que se estudia es la relación entre el resbalar de la mirada y el detenerse, ¿ya? Por eso, todas estas aristas, todas estas profundidades transversales, ¿no es cierto? Cuando yo hablo del problema de la profundidad y la fuga, es que aquí, por ejemplo, la fuga de este espacio tendería a irse por aquí, pero resulta que ahí está girando el espacio, entonces no se me fuga para allá. Entonces detengo esa fuga y en cambio abro estas penetraciones acá que permiten abrir el espacio en otras direcciones y abro estas penetraciones arriba hacia la luz que viene de distintas direcciones, ¿no es cierto? Y de distintos puntos. Entonces se va produciendo un espacio, ¿no es cierto?, que tiene una simultaneidad de la presencia de cómo se habita, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo a veces voy a la universidad y me pongo aquí y veo otros tipos que están asomados acá, otros que van pasando acá, otros que van por abajo, o sea, y mucha gente se apoya aquí a mirar cómo sucede esta vida adentro, ¿no es cierto? Eh, a ver, aquí se me disparó esto. Bueno, esto es lo mismo. Por ejemplo, aquí estoy en uno de esos huecos. ¿Qué es lo que veo en ese hueco? Pues veo una profundidad totalmente transversal y no una profundidad solo longitudinal, digamos que sería la profundidad que habitualmente tiene la arquitectura con la fuga. ¿Ah? Es disputar ese tema, ¿no es cierto? Es cómo la arquitectura disputa la profundidad y la fuga. Bueno, aquí son detalles de lo mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Que a cada paso se abren nuevas visiones. Entonces, ¿qué pasa aquí, por ejemplo? Aquí, inmediatamente, si yo estoy en otro punto, todo esto que estábamos mirando antes y tenía una forma, resulta que ahora es distinta. Veo un espacio, digamos, de una forma muy distinta porque la miro de otro punto de vista. Es decir, eso es lo que pasa con las formas que no son concentros únicos, ¿no es cierto? Entonces tienen una riqueza en la variación de, 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 de la forma misma, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo. Fija la profundidad que está en esta dirección hacia arriba, en esta dirección hacia acá, en esta dirección hacia acá, o desde aquí a acá, etcétera. Claro, hace que no haya una dirección única, sino que múltiple. Bueno, esto es un poco lo mismo, lo mismo. Yo creo que estamos bastante tarde, así que hay que tratar de ir un poquito más rápido. Aquí iríamos al posgrado, ¿ya? El posgrado, que es esto de aquí, ¿no es cierto? Está en un paraje que es un lomo entre dos hondonadas, una hondonada que va hacia el lado sur y otra hondonada hacia el lado norte. Y el sol viene por aquí y se estudia una, ¿cómo se dice?, una espacialidad en que el vacío interior, el estudio del vacío interior, se despliegue de tal modo que pueda construir todo un perímetro habitable en que vayan al unísono el interior y el exterior, ¿no? Pueden ir al unísono. Aquí se explican que hay una hondonada por un lado, una hondonada por otro y este morro arriba. Y este morro va contrapendiente. ¿Qué pasa aquí? Que al revés de lo que vimos antes, que iba en un nivel principal y dos niveles, digamos, uno arriba y otro más abajo, no, aquí va contra la pendiente. ¿Por qué? Porque, porque nosotros no pensamos que la pendiente sea algo desfavorable para la arquitectura. La arquitectura puede hacer, digamos, lo que aparentemente es desfavorable, lo vuelve favorable y lo vuelve una riqueza de la obra. Es decir, se enfrenta directamente a la pendiente, no se escamotea. Y se enfrenta a la pendiente sin inventar fórmulas que permitan repetir esto como una fórmula, no. Porque se trata, digamos, de ir
de ir paso a paso por el paraje para descubrir todas las irrupciones del espacio en su accidente, en su roca, en su vegetación, en distintas cosas que permita, voy a pasar más rápido esto, que permita, como decir, ir armando este espacio en variación, digamos, que va al unísono el vacío interior con todo el despliegue de este perímetro habitable exterior en consonancia con este paraje y esta naturaleza. ¿Ah? Que hay una comparación de ambos cuerpos. Aquí está este lomo, por así decirlo, que va ascendiendo hacia la cordillera, unos primeros croquis que miran cómo ir teniendo estos patios, digamos, armando estos patios hacia el sol y otros patios que se abren hacia el sur, ¿no es cierto? Que por donde viene sopla una brisa ahí que refresca mucho en verano, entonces eso permite en verano establecerse en esos patios con esta brisa fresca. Son todas observaciones que se hacen en el lugar y ahí se va caminando paso a paso y se va desentrañando este lugar y por lo tanto la forma no es algo que parte dibujándose con el lápiz, sino que parte, como decir, desde el propio lugar en que cuando uno tiene como decirte, una vivencia de ese lugar, tiene una anticipación de lo que puede ser la obra. Porque el arquitecto anticipa, no prevé. Los ingenieros prevén, pero anticipar es ver plenitudes. Entonces, estos dibujos es como que ya es una plenitud. Después, la cuestión se trata de ir traduciendo estos espacios que uno ve a, a planos, pero no se parte de planos, porque no se puede partir de planos, hay que partir de lo que es la naturaleza, este espacio y cómo uno ve la plenitud de habitar este lugar en pendiente. Bueno, aquí se ve la pendiente está hondonada y la pendiente está otra hondonada. O sea, va esta hondonada aquí y esta otra hondonada que va por aquí abajo. Y aquí está como ahorcajada este cuerpo, ¿ya? Que estábamos mirando antes. Aquí lo vemos de lejos, como se ve encaramado aquí, ¿no es cierto? Cuando uno deja el auto en el estacionamiento, hay una distancia para llegar, en todos ellos hay una distancia, el automóvil queda lejos, hay una, digamos, hay una inmersión en la universidad y cruza, ¿no es cierto? Aquí cruza esta quebrada, que es la de la hondonada norte, cruza esta quebrada, esta hondonada norte, y ahí se presenta, digamos, al otro lado va apareciendo la universidad entre los follajes de los árboles. Aquí hay unas maquetas de trabajo, ¿no es cierto? Cómo se fue volviendo todo este espacio para ir produciendo estos lugares, de manera que el habitar al exterior y el habitar el interior tengan como una potencia equivalente. No sea un interior muy bien, como decir, armado y estudiado, un vacío potente, sino que sea el unísono de ambas cosas. Esa es la gran dificultad de toda esta cuestión. Aquí otras maquetas en que, por ejemplo, aquí ya se va estudiando, por ejemplo, simultáneamente el interior con el exterior, ¿no es cierto? Todo lo que pasa aquí con estos auditorios acá, cómo esto se arma con este espacio por debajo para armar unos patios hacia la brisa, otros patios hacia el sol. Bueno, es de gran complejidad todo eso. Estos son como los laboratorios que sirven de repente para estudiar la forma, ¿no es cierto? Esta era una escultura en que había estudiado la simultaneidad de dos vacíos aquí en esta escultura. La escultura eh, es un laboratorio de la forma, pero como decir, cuidado, porque no tiene nada que ver con la arquitectura. Son otros tamaños y además tiene un espacio homogéneo. La arquitectura tiene un espacio heterogéneo, ¿ah? Porque tiene fuera y dentro. En una arquitectura esto no es un interior, en una escultura esto no es un interior, es un entre, pero no un dentro. La arquitectura tiene dentro y antes, ¿ah? Entonces, lo que se trata aquí en la universidad es de hacer una graduación entre el dentro y el fuera y poder
poder tener todos los matices posibles del dentro-fuera, ¿no es cierto? Estas maquetas ya muestran, van mostrando eso, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo de lejos, entonces son los cuerpos, los volúmenes, la forma de acercarse, usando esta quebrada. Aquí ya empiezan a aparecer ciertas cosas que empiezan a dar más indicios. Aquí se ven esas transparencias entre los cuerpos, la articulación de todos los cuerpos en el espacio, ¿no es cierto? Pero todavía estamos fuera, ciertos tallados del cuerpo. Aquí, esta obra, digamos, esta maqueta ya muestra todo este descenso. Y claro, la complejidad a que obliga la irrupción de estos pequeños, digamos, eh, irrupciones que, por así decirlo, anticipan que cuando uno está ahí dice, hoy aquí hay que armar un lugar. Entonces se armó ese lugar. Aquí hay que armar, ¿no es cierto? Este lugar, aquí hay que armar otro lugar acá, aquí hay que armar estos lugares sucesivos, relacionarlos unos con otros, al mismo tiempo ir por dentro conectándose, etcétera. ¿Ah? También el cruce de la quebrada, aquí se anticipa un poco eso, más maqueta de esta, habría que tenerse mucho rato para ver todo esto. Aquí, por ejemplo, esto aquí es un muro que uno se parapeta aquí para sentarse. Cómo se ven, digamos, esta espacialización del suelo. Aquí, ¿qué pasa? Este es un lugar armado precisamente porque había aquí como un pequeño grupo de árboles, ¿cierto? Y la obra toma este lugar y se arma para considerar esta naturaleza. Creo que, creo que no tiramos al suelo ningún árbol, o sea, salvamos todos los árboles que eran importantes. Y eso ilumina la arquitectura y esto le da todo su esplendor, digamos, la naturaleza es a favor de la arquitectura. Entonces no es un obstáculo. Sigamos más allá, bueno, más fotos de eso. Aquí, lo que va sucediendo aquí, un asomo hacia el sur, la brisa sur, cómo vamos accediendo aquí a los distintos lugares, ¿no es cierto? Se puede ir por aquí, también por acá, siempre distintas maneras de ir, ¿verdad? Aquí se divide esto aquí, acá, otra gente que está habitando arriba. Muy bonito ver esta gente que está en distintos niveles, habitando en situaciones distintas cada vez, esta multiplicidad, ¿no es cierto? ¿Ah? Por ejemplo, esto aquí, con la presencia del horizonte, esto aquí, ¿no es cierto? Como van eh, situándose según el sol, la sombra, que quieren a lo largo del día, según las estaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, estas cosas son las que más le interesan a la arquitectura, ¿verdad? ¿Qué es lo que es habitar aquí, por ejemplo, en este interior? ¿Verdad? Hay que estar ahí. La foto es muy poco lo que puede mostrar, ¿ya? Lo mismo, situaciones del estar bajo estos lugares, otro exterior, cómo se permanece allí, distinto, otro, ¿no es cierto? Siempre puerta abierta, eh, el cuerpo que está arriba habitado, que pasa por encima y genera, digamos, un espacio de estar. Entonces, esa doble cosa que tiene la arquitectura, que se habita por arriba y se habita por abajo. Otro lugar ahí, ¿no es cierto? ¿Verdad? Aquí las escaleras que veíamos antes, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, lo que explicaba antes, uno asciende por aquí o asciende por acá, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, qué pasa con la naturaleza aquí, cómo queda metida, calzada entre, entre los cuerpos edificados, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este es casi un centro de gravedad de la obra, donde hay un acceso y donde hay otro acceso arriba. Y este lugar, que lo veíamos en la maqueta, es como un anfiteatro, donde a mí me gustaría aquí estar explicándole la obra a ustedes, por ejemplo. Entonces estaríamos ahí mismo y entenderíamos que hacia allá está el sur y hay un hondonada y hacia acá, si este otro lado está el norte donde viene el sol y acá viene el aire fresco. Entonces, bueno, aquí hay una planta
donde se ve un poco toda esa complejidad, ¿no es cierto? Este mismo lugar, profundizo en él, el mismo lugar, este mismo lugar. Aquí está la entrada, una de la entrada principal también a ella, o sea, y hay otra puerta en este otro costado, se fijan, siempre múltiples puertas. Aquí, otra vez, el lugar que mirábamos antes de la gente que estaba aquí, la entrada acá, al interior, o sea, cuál es la relación entre interior y exterior, ¿no es cierto? Y qué potencia tiene el interior, ¿verdad? Esto mismo, rocas que dejamos ahí, ¿verdad? Esto mismo, bueno, lo que explicaba antes, ¿no es cierto? Las dos hondonadas, este cuerpo que cruza arriba, que es donde estamos, este sería el anfiteatro, donde estamos aquí, el grupo de árboles, ¿verdad? Todos esos croquis estaban hechos antes. Aquí es de la hondonada del lado sur, subiendo y se ve ya que ahí, digamos, hay una pasada hacia el otro lado, ¿no es cierto? Aquí más cerca, se ve una pasada hacia el otro lado, más cerca aún, y aquí bajo. Cuando llega, lo que encuentra. Que de a poco va apareciendo, ¿no es cierto?, este asunto. Esto es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros ahora, pero estamos aquí, ¿no? Virtuales. Pero un día lo podremos hacer, ¿ves? Entonces, esto da, ¿verdad?, una idea de la complejidad que tiene la arquitectura para poder ser algo que engendre vida, ¿verdad? Aquí es lo que yo les había explicado antes. Este texto es un texto que publiqué muchos años, o sea, muchos años después de los textos que se publicaron en el libro de la Católica, que se llama La Constitución Matemática de la Abstracción. La arquitectura ante la Constitución Matemática de la Abstracción, el influjo de Descartes. Bueno, aquí, ahí estuve una serie de cuestiones de Descartes, esto que le expliqué antes de la sucesión de las cosas, de los planteamientos, digamos que no se ven como simultaneidad, ¿no es cierto? Pero también, digamos, cómo el Renacimiento estudiaba el cuerpo humano, digamos, como un objeto de medida en sí mismo. Y Le Corbusier dio un paso más, porque eh, esto eran puras proporciones. En cambio aquí eran proporciones, pero eran también medidas. Pero claro, Le Corbusier hizo al hombre, lo idealizó en un tamaño X, ¿no es cierto? Y ese tamaño que le dio una medida y a todas estas cosas le dio medida para poder llevarlo al habitar. A nosotros, digamos, nos parece que se requería este otro paso más, este otro paso más que es del cuerpo habitando en tal o cual circunstancia. No es el cuerpo genérico así, ¿no es cierto? Que tiene la medida del codo, que tiene hasta aquí la medida tal. No, es que en la circunstancia en que se habite, eso es el asunto, porque cada obra construye esa circunstancia al habitar en esa singularidad de esa obra. Es un mundo de singularidades, por eso no lo quiero desanimar, por eso que la arquitectura es una cuestión tan difícil, porque en esa parte es asistemática y lidia con la técnica que sí es sistemática, pero el arte tiene una cuestión asistemática. Entonces, bueno, todo este texto, que si tienen ánimo un día lo van a poder leer, ¿cómo se llama esto? Trata de todas estas cosas, ¿verdad? Estos son dibujos de ese texto, ¿ah? También dibujos de texto, observaciones, cosas, para las distintas obras de las que habla. El texto tiene como dos voces, una voz de todo el razonamiento de la disputa con Descartes y otra en que voy explicando, digamos, eh, estoy en tal parte, eh, por ejemplo, sale la universidad y otras obras distintas y voy explicando cosas referentes a las observaciones que permitieron hacer esa obra. Vamos al interior de esta obra. ¿Qué importa aquí? Importa que aquí se abre el espacio en cuanto entro, esa entrada que vimos antes en ese pequeño anfiteatro, o subo por la rampa,
continúo por acá o continúo por acá. Es decir, inmediatamente la multiplicidad, ¿no es cierto? Tres simultáneas. Y también no estoy contando que puedo ir hacia acá, ¿no es cierto? Hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá. 4, ¿no es cierto? Aquí, en esta circulación en rampa, lo mismo. En un momento se divide y voy hacia aquí o voy hacia acá, ¿no es cierto? Que el espacio no muera, como digo. Bueno, estas cosas lo expliqué antes. Esto era una cosa de Magallanes, del viaje de Magallanes y Elcano, que es una cosa que la he visto también en otras obras, que es que Magallanes y Elcano salen de España en la vuelta, digamos, volviendo, siempre volviendo, en la potencia del ir, nunca volviendo. Entonces, una arquitectura que pueda estar en la potencia del ir, ¿ah? Es importante eso. Estas esculturas también ayudan como cosas del espacio, ¿verdad? Laboratorio. Esto mismo, estos lugares que se generan, distintos lugares que se van generando, las luces, cuál es el lugar, la importancia de la luz, digamos, los distintos horizontes, las profundidades, como hablábamos antes. Estoy aquí y casi que en este momento es más importante esto equivalente a mirar para acá o mirar hacia allá. Hay que estar ahí para verlo, ¿no es cierto? El arriba, el abajo. Claro, porque una catedral gótica se habita solamente del suelo. Lo que se trata aquí es que el vacío se puede habitar en todas las direcciones del espacio. Entonces, eso es una cosa que antes los antiguos no tuvieron, ¿no? Que tenían un único nivel de donde habitar. Entonces, he tratado de explorar eso, ¿cierto? De explorar eso, ¿cierto? Bueno, y aquí se hacen patentes, digamos, las circulaciones, cómo se mueven los distintos espacios que se van generando, con una plástica, por supuesto, que claro, sin una plástica, la plástica es lo que hace esplender una obra. Sin plástica, en verdad, una obra no esplende. Queda en los puros razonamientos, porque todos estos razonamientos podrían estar muy bien, pero si uno no tiene una disputa con la forma, eh, no llega a la arquitectura, porque la arquitectura es la cabeza, pero es la mano, es la relación de la cabeza, el ojo y la mano, por así decirlo. Es lo sensible y lo inteligible, ¿no es cierto? Es ambas dimensiones. Entonces, y para eso necesitamos el arte, necesitamos, digamos, la música, el cine, la pintura, la escultura, poder dialogar con ellos, ¿cierto? Para poder tener eso, ¿cierto? Bueno, aquí me refiero al centramiento, ¿no es cierto? A esta disputa que yo hablaba. Por ejemplo, edificios antiguos, ¿no es cierto?, que tienen la pileta en el centro, que es una insistencia del centramiento del espacio. Otro, mirando la planta, ¿no es cierto? Se insiste, ya es un cuadrado, pero además de ese cuadrado no basta con el cuadrado, sino que además eh, tiene que tener una pileta para que se insista. O en una iglesia el altar, ¿no es cierto? En el centro del crucero. Entonces, como este espacio no tiene nada que hacer con eso, digamos, porque son todos espacios de múltiples centros y que se centran con otras cosas. Uno podría dar una conferencia sobre el problema de la disputa del centramiento y por qué es tan importante eso. Quizá porque el hombre, cuando se deja de ser nómada y pasa a ser sedentario, se centra con el fuego. Entonces, digamos, pero si uno mira el lugar del fuego en las primeras arquitecturas, no tiene nada que ver, por ejemplo, al lugar del fuego que hace, por ejemplo, Wright, ¿no es cierto? Un día uno podría hablar de todo eso, y es muy bonito y es fundamental, ¿cierto? Bueno, aquí están esto que les explicaba antes, las distintas direcciones del espacio. Aquí, por ejemplo, en una arquitectura antigua, esta nave gótica, que tiene una dirección, ¿verdad? Culminante en el altar. Esta, sin embargo, al llegar al ábside, abre abre una diagonal. Entonces tiene un espacio más complejo en ese sentido, ¿verdad? Con estas cosas son las que uno trabaja, observando, por ejemplo, estas obras.
tienen toda la actualidad, aunque fueron hechas siglos y siglos antes. Esta no es ni siquiera gótica, es anterior, es románica, pero sin embargo tiene aquí un espacio más complejo por eso, porque abre esta diagonal, no tiene, digamos, esta fuga hacia un punto único, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay ya, como decirte, la plástica esta, con esta escultura, y cómo se puede habitar ese espacio. Por ejemplo, aquí hay un acto, y este espacio pasa a ser en sí mismo ya un lugar ¿no es cierto?, que acoge un acto como este, ¿no es cierto? Entonces, es bonito entender que, que todos estos espacios no están pensados desde una función, sino que están pensados desde los actos que se pueden celebrar, ¿no es cierto? Porque la arquitectura no es con funciones, es con actos. Y todo acto humano siempre es mucho más complejo. O sea, el comer no es la función de comer. Un animal, cuando come, solo come. Pero el hombre cuando come, comparte, disfruta, eh, conversa, se alimenta. En todo acto humano hay múltiples dimensiones encerradas. Entonces, esto es lo que uno quiere hacer. Que cuando hace la arquitectura, hace pensando que el hombre siempre está en muchas, digamos, estando en algo específico, pero está percibiendo muchas dimensiones al mismo tiempo. No tiene esa cosa guiada con que quiere tratarnos muchas veces el espectáculo o una arquitectura que todo es muy guiado, ¿no?, que se basa en el espectáculo, sino que por eso yo propongo esta libertad de movimiento y esta libertad de un espacio que no se te imponga, o sea, que nunca la forma sea gravitante sobre el espacio, sino que te deje habitar con libertad, aunque la plástica tenga una potencia, pero esa potencia es para despertar el espíritu, por decirlo así, para avivar el espíritu. Pero una masa que no quiere ser gravitante, como pasa a veces con los artilugios técnicos, que son muy gravitantes en el espacio y uno queda metido casi como si estuviera dentro de una nave espacial o de un, no sé, de un artilugio, ¿verdad? Esa es la ecuación. ¿Cómo habito en una plástica que me despierta los sentidos, pero al mismo tiempo me hace vivir libremente? ¿Ah? Y eso me parece que es como la experiencia de habitar la arquitectura. Esa es la belleza, que siempre se pueden los espacios habitar de muchas maneras y que se dé lugar a eso. No queden, como quien dice, cumpliendo una función, ¿no? Si en arquitectura no hay función, hay acto, ¿ah? Eso es lo que quisiera decir, ¿ah? Eh, yo creo que estamos en el tiempo, entonces no sé si vale la pena seguir a mostrar esta otra obra, pero no sé, tú lo puedes decir, Maite, qué hacemos, pero creo que quizás es mejor, o puedo pasarlas todas rapidísimo, o no, o no, dejarlo aquí, no sé, ¿qué te parece? Eh, Como usted, mire, tenemos unas preguntas ¿Ya? que tal vez lo pueden llevar a mostrarnos algo con esa obra de ¿Ya? alguna Perfecto. respuesta. ¿Ya? ¿Ya? Y yo quería como hacer un pequeño extracto de algunos conceptos que fuimos viendo como para que, bueno, pasamos por el tema muy claro sobre la abstracción, que yo creo que nos queda muy claro cómo se enfrenta en el fondo desde la abstracción el proyecto. Súper claro en los proyectos que vimos cómo se controlan los planos en la obra para controlar las vistas, el paisaje, y no que el protagonista sea el paisaje, sino, creo que lo dijo muy bien, sino que el diseño con el paraje y no el diseño por el paisaje, ¿ya? Y eso creo que se ve cuando en el fondo nos hace esta reflexión y lo podemos ver materializado finalmente en el diseño, y eso me parece iluminador, ¿ya? Y eso, como en el fondo también la arquitectura que plantea nos permite poder darle una medida al paisaje, ¿ya? Y ahí Sí. lo saca del contexto de descontrol, sino que hay un control desde la obra de qué miramos y qué traemos a la obra, no que miramos desde hacia afuera, digamos.
Después la relación de la obra como con el control de la experiencia y de la relación con el suelo. Yo creo que es súper bonito lo que tiene la obra de la relación y la espacialización del suelo como elemento protagonista de la obra y cómo se articulan las múltiples situaciones que se van generando en la arquitectura, Claro, los flujos que tiene la obra. eso Eh, está presente en esta última obra también, quizás con mayor intensidad, así que en un momento podemos sacar un ya, par de fotos de eso. perfecto. Entonces, un tema que me encantaría que yo lo iba a comentar, pero aparece una pregunta un poco guiada por ese punto, es el tema de la luz en la obra. Sí, ¿Ya? Y aparece, aquí nos consulta un alumno que quería saber, bueno, primero que quería saber cómo las obras se sostienen, que le llamaba la atención la complejidad volumétrica, y también respecto a las texturas y los colores, que pregunta si esto es por, por asemejarse a la luz o es algo más bien como de poner en protagonismo lo contemplatorio. ¿Ya? perfecto. ¿Quieres que lo conteste ahora? Sí, yo creo, o le dejo Sí. las tres preguntas y Mira, de repente no, le leo las tres y usted va no, pero llegando en la... le contesto enseguida, pues. Mira, Ya, esto es muy importante lo que él pregunta, es lo siguiente. El blanco aquí no es un color, sino que es la, ¿cómo se dice? La abertura hacia la luz de la obra. O sea, a mí me parece que la arquitectura no trabaja con color, trabaja con la luz. ¿Qué luz yo quiero tener en la obra? ¿No es cierto? Por supuesto que a mí la que me interesa es la luz de la naturaleza. Yo persigo esa luz. ¿Ah? Y, por ejemplo, si el suelo tiene ese color amarillento, no es porque me guste el amarillo, es porque el reflejo de esa luz en el espacio, de la luz en el espacio, aún en un día nublado, me da una temperatura de color que me parece a mí que le aporta al espacio una cualidad distinta, ¿ah? Una cualidad que, por así decirlo, enciende el ánimo, ¿ya? Eh, eh, Ahora bien, si tú te fijas, el blanco es por dentro y por fuera, porque la obra no tiene revés ni derecho. Aquí no estamos en una calle en la que hay una fachada, ¿no es cierto? Hay un patio posterior. No, la obra es por todos lados, es sin revés ni derecho, es por delante y por detrás. Y el interior se prolonga en los exteriores, digamos, y hay exteriores que son más cerrados y exteriores que son completamente abiertos. Entonces hay una graduación desde dentro a afuera y que eso, el blanco permite que esté dentro o fuera, digamos, de esta obra sin revés ni derecho, eh, sea posible. Entonces, es un modo de que se encarne esa especialidad que se plantea, porque si tuviera distintas materialidades, esa continuidad, digamos, que permite hacer aparecer lo continuo, pero lo no homogéneo, que le crea la forma y la luz, ¿no es cierto?, que viene de distintas partes y que recibe las sombras de la naturaleza, claro, porque recibe sombras, el blanco, eso no sería posible. Y esto es así por eso. ¿Ah? Es eso. perfecto. No sé si eso Buenísimo. No, muy contesta claro, algo. perfecto. Tenemos otra pregunta también sobre la obra. Dice, sobre el tema de los trazados y la geometría que usas. ¿Cómo determinas qué o cuál usar? ¿Cómo determinas cuáles geometrías deberían usarse para definir las volumetrías del habitar? Aquello que debe anticipar el arquitecto. Claro, a ver, es que yo creo que lo primero que hay que aclarar, no tuve tiempo, no lo dije en su momento, es que lo primero en una obra de arquitectura es el tamaño. Está antes que todo. Y quiero decir algo, es mucho más difícil el talento de un arquitecto para el tamaño que para la forma. Es mucho más difícil. El tamaño es mucho más abstracto que la forma. Es decir, si no se tiene primero una concepción del tamaño habitable, no se tiene nada. Entonces yo siempre parto de ver el tamaño, es decir, de ser capaz de anticipar un tamaño habitable anterior a la forma. Y el tamaño
con el tamaño uno sale a buscar la figura, ¿no es cierto?, que requiere ese tamaño en ese lugar, en ese lugar. Entonces el trazado es una cuestión mucho más final. Pero mira, esto yo para contestarlo les podría poner un ejemplo. A mí me pasa una cosa que pienso a veces, que la forma como yo trabajo al menos, que tiene una cierta relación con un músico. Un músico primero oye sonar a la orquesta, oye la música, ¿no es cierto? En su mente la oye. Y después, ¿qué es lo que hace? La escribe, ¿no es cierto? La escribe en una notación. Nosotros no tenemos notación, sino que podemos dibujar. Pero es algo así. Primero uno ve el tamaño, presiente el tamaño, camina el lugar y va anticipando ese tamaño en su cabeza. Entonces, cuando uno tiene el tamaño y tiene el lugar, como decirlo así, el trazado empieza a aparecer para poder recoger a ese lugar y a ese tamaño de habitar que uno tiene en la cabeza, ¿me entiendes? Entonces es una ecuación que la forma nunca está antes, la forma está después. Por eso que hay arquitectos, no sé, con todo respeto, porque creo que es muy talentosa y en paz descanse Zaha Hadid, lo que pasa es que ella siempre tiene una forma que antecede al tamaño. Por eso que puede quedarle un zapato igual a un edificio. ¿Ah? Y eso pasa mucho hoy, porque como Internet es pura circulación de forma, eh, pero sin tamaño, no. Es que estos trazados salen porque el tamaño de lo que está vivido antes y ese paraje está vivido ahí, árbol por árbol, piedra por piedra, y por eso que no hay una abstracción no matemática en ese sentido, que es lo que explico yo en ese texto, sino que de la singularidad de cada lugar. No sé si esto explica un poco lo que pregunta este alumno, pero creo que es un punto muy importante lo que él pregunta. ¿Ah? Sí, digamos, yo creo que sí, responde de todas maneras y nos ayuda un poco a ir aclarando también cómo enfrentarse, cómo ellos pueden enfrentarse a la toma de decisiones. ¿Ya? Aquí nos preguntaba en todo caso Rogelio Arancía, un arquitecto, ya arquitecto destacado de Viña. Tenemos otra pregunta y después Joaquín parece que quiere comentar algo. Sí. Respecto sobre la mentalidad del arquitecto, pregunta. Que los proyectos presentan una complejidad alta de pasajes, accesos, vistas, que interconectan estos espacios intermedios, ya interconectan todo. Y esta forma de construir, pregunta si es naturalmente su forma de pensar y desarrollar, o es un proceso por medio de obras artísticas. Ahí tal vez sería interesante ver cómo también hay una relación del estudio de la forma, tal vez asociada también a algunos momentos desde el proceso de desarrollo creativo para poder, como... Sí. A ver, yo creo que la pregunta tiene un alcance muy grande porque es lo siguiente. Yo creo que es importante aclarar esto, creo que es muy buena la pregunta. A ver, yo creo que hay obras que son pletóricas en forma y obras que no son pletóricas en forma, no por ello son inferiores. Quiero decir que también he hecho obras que, que tienen una geometría, por así decirlo, muchísimo menos compleja, pero no por ello eh, son, digamos, muchísimo menos intrincada. No me gusta la palabra intrincada porque es peyorativa y creo que la universidad no es intrincada, aparece así si uno no la conoce. ¿Ah? Y ya me pasó una vez en una conferencia, un tipo la encontraba demasiado intrincada, le dije, ven a Chile y lo discutimos. Es un crítico de arquitectura, arquitecto. No, me dijo, está muy lejos. Bueno, de acuerdo, no venga. Entonces, eh, no, yo creo que no es más valioso una cosa que otra y también, digamos, hay que tener cuidado con eso porque creo que en muchas obras de arquitectura eh, actuales, en que hay medios computacionales, se hacen cosas que son intrincadas pero que no son complejas. ¿Ah?
la complejidad y lo intrincado no van de la mano. Y creo que un cubo podría ser complejo, siempre y cuando la cantidad de relaciones que tenga lo hagan. No sé, por decirte, el cubo de la ciudad abierta digamos, de la sala de música es sumamente complejo. Pero claro, porque digamos, una forma como está entrando la luz, tiene una medición con los pilares, la forma en que están dispuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, aquí es así porque esta obra se planteó con la singularidad de los lugares, es decir, que los alumnos nunca estén como decirte, en lo contrario que sería una estación. Una estación es un espacio, ¿no es cierto?, que es una sección única, por decirlo así, que está casi como extruida y en que uno va en un espacio continuo pero homogéneo. Y aquí se trata de crear una continuidad, pero una heterogeneidad del espacio y unos cambios de tamaño. Esa es otra cosa muy importante. En general, la arquitectura hoy tiene tamaños muy iguales. Y creo que habitar en la posibilidad de tener tamaños muy distintos es una cuestión muy importante en la riqueza que otorga el espacio y en la posibilidad de habitarlo, ¿no es cierto? Entonces, yo veo de repente en cosas, en publicaciones, cosas así, unas bibliotecas que hacen que son unas cosas como gigantescas, inmensas, pero tienen una única forma casi de habitarlo, porque todos los espacios tienen como un tamaño único. Entonces, aquí hay una complejidad por la diversidad de tamaño, no solo por un problema de la geometría, ¿ah? Pero he hecho obras también que son con mucho menos pletóricas, digamos, eh, pero igualmente creo que son valiosas, digamos, ¿ah? Eso, no sé si contesta eso. Sí, sí, de todas maneras. Muchas gracias. Bueno, yo comentarle de manera personal que conozco dos de sus obras que siguen esta línea, ya que podría haber llamado ese arquitecto intrincado. Yo creo que no tienen nada de intrincado, tienen la complejidad. Yo creo que es una obra simple en definiciones que son muy complejas. Eso creo yo Sí. que desde mi perspectiva, ¿ya? Es muy fácil de fácil lectura, creo yo. Joaquín quería hacer un comentario, Sí, o hacer una perfecto, consulta. Sí, perfecto. Joaquín, cuéntame. una anotación si se puede. ¿Ah? Y yo escuchaba con atención la presentación y me voy a remitir a una experiencia personal, pero solamente para provocar, ¿no? Hace algunos años el rector me pidió, dentro de los roles que cumplo en la universidad, hacerme cargo de la dirección de infraestructura. Sí, Porque la universidad quería, ¿cierto?, desarrollar su infraestructura de alguna manera, ¿cierto? Había crecido de manera muy orgánica. La universidad tiene una historia no muy larga, ¿cierto?, pero su infraestructura nunca había sido tema y había sido muy orgánica, ¿cierto? Y me pidió hacerme cargo de eso. Entonces, cuando recibí el encargo, siempre está la tentación de pararse frente al primer problema, ¿no? Frente al primer problema que aparece, ¿no? Entonces, normalmente uno se para frente al encargo y dice, bueno, ¿qué es lo que tengo al frente, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Entonces hay unos edificios y, y después uno se pregunta, ¿hay una cabida? Es decir, ¿cabe o no cabe lo que la universidad pretende ser en esos edificios? Y la primera sorpresa de esa reflexión es que lo que teníamos en superficie era perfectamente útil para lo que queríamos ser. Entonces sí, sí. se produce un dilema, ¿cierto? Es decir, no, ahí aparece una pregunta, ¿no hay nada que hacer? No hay nada que hacer. Entonces creo que ahí, cuando escuchaba la exposición, ¿cierto? Y hacía el punto sobre esto de pasar de lo específico a lo inespecífico, ¿cierto? Yo traté de entender qué es lo inespecífico de lo que hicimos nosotros. Y, y nos encontramos con un problema que no veía nadie, ¿cierto? Que
la universidad, esa infraestructura había construido un laberinto, Ya, entendiendo el laberinto como un espacio que desorienta y exacto, desconecta, ¿cierto? claro, sí, En esa lógica, ¿cierto? Que tiene sí, el laberinto, ¿no? Cuando en esto de la libertad, ¿cierto? El desorientarse y el desconectarse, evidentemente, ¿cierto? Es un despropósito finalmente. claro, Y, y, y la apuesta, ¿cierto? O sea, esto pasó un tiempo antes de responder al rector el encargo, ¿no? Y la respuesta fue esa, la respuesta fue, lo que vamos a hacer es romper el laberinto y claro, crear la contigüidad claro, como cualidad, ¿cierto? La contigüidad, es decir, la vecindad, recuperar la vecindad de tal manera que pudiera efectivamente volver a reagruparse los distintos actores que van formando la universidad. sí, Y el propósito era, en el fondo, meterse dentro de los edificios. De hecho, nosotros hemos hecho pocos nuevos edificios, pero era meterse dentro de los edificios buscando las oportunidades. En esto lo que plantea, ¿cierto? Que anticipar es ver la plenitud. Yo encuentro que ahí hay una cuestión importante porque cuando, cuando uno declara eso, cuando uno declara, uno dice, oye, esto es deshacer el laberinto, ¿cierto? Y buscar la contigüidad. Cuando está uno en ese punto cero, es cuando creo yo que la arquitectura se hace una disciplina autónoma. No es sí. la forma la que le da la autonomía como disciplina, es esa ¿Cómo qué? declaración. No es la forma la que le da su autonomía, sino que es esa declaración original que le da origen, creo Claro, yo. Y luego desde ahí, desde esa directriz, uno puede, bueno, formar un equipo, ¿cierto?, para trabajar esa arquitectura. Uno puede, por ejemplo, en una universidad, eh, convocar a otros, ¿cierto?, que piensan distinto para entender aquello y ser parte de ese proceso, ¿cierto?, de desarrollo de la arquitectura, porque también está en eso, cuando uno hace arquitectura por una universidad, está también cómo ese proyecto, ¿cierto?, sirve a esas distintas, esas múltiples divisiones. Yo, claro. yo lo quería invitar a mostrarnos, yo sé que al inicio está esa reflexión, eh, pero no quiero que quede, que es lo que quería hacer ver, básicamente, ¿cierto? Que creo que en esa primera parte de la presentación está todo. Esos cuatro Sí, coordenadas, ahí está todo, ¿cierto? Es ahí donde queda planteado, creo yo, el proyecto de esa universidad para adelante, y que por va supuesto. tomando distintas formas, ¿cierto? En la singularidad, como usted plantea, pero creo que eso es muy importante de recalcar, porque a veces, creo, esto era una convicción personal, ¿cierto? Que uno, claro, se enamora de la forma, pero la forma, ¿cierto?, no necesariamente es la que le da a la arquitectura su valor en el sentido del arte, ¿cierto? Esa forma que siempre te obliga, ¿cierto?, a establecer un diálogo con ella, ¿cierto?, como es el arte de verdad, ¿cierto?, que siempre te pone en disputa, ¿cierto?, tienes que entrar en un diálogo con eso, ¿cierto? No necesariamente es de la forma, sino que desde esa primera declaración que se hace forma, que se traduce Claro, en forma. ¿Mm? pero claro, es que yo creo que es fundamental lo que tú dices, pero ahí, como decirte, está lo que creo que es la matriz de todo, que la arquitectura es un ser, su ser es su ser para. Cuando tú dices esto de la forma que me estás diciendo, Sí, que esa es la cuestión, es que es un ser para. Esa es la diferencia con una escultura. claro, ¿Y su ser para qué? Su ser para, digo, con guiones, como escribiría claro. Heidegger, ¿no es cierto? Su ser para habitar. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Que si el habitar el espacio no es lo que está primero, evidentemente que queda ofuscado por las posibilidades que tiene la forma. Pero lo que se trata es que siempre, por eso yo dije una cosa, hay que ver esta universidad porque toda esa plenitud de la plástica, ¿no es cierto?,
pero está hecha en el blanco y en dos materiales, de manera que nunca esa forma te obligue, porque si te obliga, es como cuando algo te dirige. La arquitectura tiene que orientar, pero no dirigir, no guiarte. No puedes quedar guiado, tienes que quedar solamente orientado. Entonces, cuando tú explicas esa experiencia, es totalmente así, porque tú te planteaste qué es lo que le pasa al habitar cuando se habita esta universidad. Entonces tú te contestaste lo que le pasa, que al habitarse no se habita una obra de arquitectura, no se habita arquitectura, se habita un laberinto, ¿no es cierto? Hoy en día alguien te podría construir un laberinto para tener un dominio. Bueno, Eisenman hizo cosas de ese tipo, quería, como dice, que ser dueño del acto creativo, de manera que el que habita padece, por decirte la cuestión. No, no, exacto. O sea, yo coincido absolutamente contigo en ese sentido. Es así. Y eso es porque es un arte, la arquitectura es un arte, como decirte, en que la forma y el espacio es para. Y esa es una escisión total con la escultura y con otras artes, con el cine, con todo lo demás. Entonces, eso no significa que sea menos. No, lo que pasa es que a la arquitectura le concierne el mundo y le concierne el hombre. Porque un escritor puede estar en una guardilla y hacer una ficción. Y da lo mismo, ¿no es cierto? Puede hacer lo que quiera. Pero nosotros, y como bien dijiste tú, lo dijiste muy claramente, yo llamé a otras personas para hacerlo. Porque la arquitectura, bueno, aparte de un arte colectivo, pero ¿por qué? Porque a ti, cuando estás haciendo eso, te concierne el mundo, te conciernen los demás y te concierne la universidad como tal. Por lo tanto, no es una cuestión de, como puede en una ficción, deja volar la imaginación y como si te llega cualquier cosa porque perfecto, porque si es una novela o si es una película no importa, pero la arquitectura, claro que importa, porque ahí van a haber actos humanos y esos actos humanos tienen que tomar plenitud y para que la tengan, tiene que partir concerniéndote el habitar. Por eso que para mí, yo me estudié la cuestión de Eisenman porque es un gallo muy inteligente, pero creo que está montado sobre todo un asunto que eh, tendríamos que tener un diálogo Sí, aparte, sobre sí, todo un sí. problema del objeto, otra cosa, y no está pensando que es el para, es su ser para, ¿ah? Y para evitarlo. Y eso es lo que está primero. Y por eso es tan difícil hacer una arquitectura que sea pletórica, pero que realmente no te domine, como yo dije en un momento, ¿no es cierto? No te obligue a adaptarte a ella, ¿no? Por eso que tiene que retirarse en unas partes, ¿ya? Por eso, por ejemplo, si tú ves la Orfeo Áñez, nunca está presente la estructura, desaparece. Yo podría en los puentes haber hecho estructuras visibles, podría haber hecho alardes de todas esas cuestiones, pero no, hay que retirar la forma, se retira, tiene que también aparecer retirándose, ¿no es cierto? Su presencia es en su retirarse, no solo, como decirte, una presencia en su mero aparecer. Es lo que le pasa, me carga nombrar arquitecto, es muy talentoso, pero a Gehry, todo, Claro. todo está presente, no sabe retirar nada. Entonces finalmente queda sometido a la obra, ¿ah? No te deja, digamos, habitar con libertad. O sea, yo creo que este es un punto clave que tú dijiste, bueno, claro, lo puede decir un arquitecto, no lo puede decir alguien más joven, porque no ha tenido que enfrentarse a una obra y no ha meditado ese punto. Pero es así. Sí. Y en ese sentido creo que es importante lo declarado aquí hoy día, ¿cierto?, sobre el valor de la observación. Claro, El valor de la observación en el sentido de descubrir esa singularidad y desde ahí, ¿cierto?, construir aquello que trasciende, ¿cierto?, luego en este orden para, ¿cierto? exacto. Sí, porque en ese sentido la observación que es con la experiencia, que es una manera de construir la experiencia, ¿cierto?, en la reflexión, ¿cierto?, y ver al otro, ¿cierto?, uno se relaciona ahí, eh, se aparta, ¿cierto?, en ese sentido de
de lo inmediato, o de lo procesado, ¿cierto? Por ejemplo, Exacto. cuando uno se alimenta solo de imágenes de otros, ¿cierto? Claro, eso es lo que yo decía al principio. Exacto. Y en ese sentido también quiero conectar, aprovechando que están estudiantes acá, el valor del dibujo, ¿cierto? Porque desde el dibujo es que yo también traduzco esa observación en un elemento donde puedo medir esa reflexión. Yo creo que ahí es lo que, para mí, toda esta presentación ha sido tremendamente evidente el valor de la observación y el dibujo como una medida de esas decisiones que finalmente alimentan el proyecto. Claro, es que es totalmente así. Es como decirte, uno no puede prescindir de eso. ¿Por qué? Porque, porque es un registro del acontecer. Y un arquitecto observa el acontecer y más allá de todo esto, muchas de esas son observaciones que están ahí en los cuadernos y que cuando aparece de repente una obra, a uno lo iluminan y las recuerda, ¿no es cierto? Entonces, no se hacen tampoco con un objetivo, como decirte, direccionado, sino que se hacen porque uno registra cuestiones que le interesan de cómo se da el acontecer en el espacio, que es lo que vemos los arquitectos, ¿no es cierto? Entonces, después viene una obra y están esas observaciones ahí y permiten poder como decirte, llevar adelante eh, las cosas. Hubiera sido bonito tener más tiempo para leerles unas partes de este texto que ustedes que no sé si es accesible, que sobre la abstracción, digamos, eh, la, digamos la constitución matemática de la abstracción, digamos, porque ahí está planteado mucho de esto que tú estás hablando, digamos, porque el pensamiento de hoy es muy dominante en ese sentido. Entonces no permite todas estas cosas que estamos hablando, fíjate. Yo creo que va a quedar para una conversación ahí en vivo, en directo, ¿cierto? En una de las obras, ¿No y es cierto? comentarlo, ¿cierto? Yo quería Sí. agradecer el tiempo, ¿ya? El tiempo, la conversación. No tuvimos tiempo de interrumpirlo, debo decir, de transformar esto en una conversación dinámica como quería, pero no había momento de interrumpirlo, la verdad, porque estábamos llenos de materia constantemente, Sí. que no había momento de pararlo, ¿ya? Así que yo creo que podemos tener esa conversación pendiente en Bueno, algún pero momento. un día podemos hacerla en el Estupendo. lugar o incluso así, que tengamos una conversación nomás de puras preguntas. Perfecto, No sé, perfecto. y conversamos, pero yo feliz. ¿Ah? Y ya digo, una hora no se mostró, pero a ver, es que entre ir tan rápido y hablar un poco más de esto, como decía Joaquín, pucha, no sé, es difícil a veces graduarse en eso. ¿Ah? No, No sé. está perfecto. Yo creo que fue Ojalá. hemos hecho un gran aprendizaje, yo creo, viendo esto desde una obra o dos obras, que era la tercera que nos faltó, pero con una perspectiva. Yo creo que eso yo creo que aporta mucho también al proceso de enfrentarse a una obra que tienen que tener los estudiantes y que tenemos que tener los arquitectos también, en el fondo, Sí. porque estamos todos aquí aprendiendo de ustedes, no solamente los estudiantes. No. Así que Uno muchísimas aprende. gracias, agradecidos. No. Le agradezco de fondo por la Escuela de Arquitectura y Diseño y esperamos verlo obviamente pronto, ojalá. Ojalá, Y estaremos en contacto encantado. para ver si podemos hacer esa visita a terreno que podemos realizar. Me encantaría y de verdad que los dejo muy invitados y para que nos conozcamos en persona. Y le agradezco mucho, me gustó mucho hacerlo y bueno, uno nunca queda muy contento porque dice, pucha, podría haberlo, pero a ver, las cosas son como son y así nomás. Pero bueno, fue buena esta conversación que tuvimos ahora contigo, con Joaquín, creo que ayudan también a los estudiantes, así que, en fin, no, muy feliz de haber podido estar con ustedes. ¿Ah? Muy Así agradecido que también. esperemos vernos, ¿ah, Pablo? ¿Ah? Para Nos que tú, veremos. para que tú lo organices. ¿Ah? Eso. Ya me diste, Perfecto. Joaquín, Pablo, muchas Nos Muchísimas gracias vemos. por la gracias. invitación
y Gracias, sí. me gustó mucho, digamos, conocerlo, aunque fue así a la distancia, así que ya nos veremos un día. ¿Ah? Nos veremos en Perfecto. persona, sí. Mejor. Ya. Un Muchísimas abrazo a todos y gracias. muchas Un gracias. abrazo, Gracias. gracias. Luego. Ya. Adiós. Chao. Adiós. 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 Al resto que todavía está quedando conectado, queríamos invitarlos ya obviamente José también está invitado, que tenemos una charla el viernes también. El día viernes está Alejandro Echeverry, también en el mismo ciclo de charlas de investigación del proyecto y obra, el viernes 1 y el día viernes 8 de octubre tenemos a Elton y Lenis, que también nos van a hablar de sus obras de arquitectura. Así que todos invitados. Pero nuevamente, José, agradecerle muchísimo, muchísimo, porque hemos tenido, como dijo, una conversación desde lo profundo de la arquitectura y no desde el reconocimiento de un listado de proyectos. Así que muy, muy agradecido, y con eso cerramos. Ya. Y Gracias a muchas gracias. usted, repito, muchas gracias Pablo, muchas gracias a Joaquín, a ti, a todos los que me presentaron antes, le agradezco, muy contentos de conocerlo y veámonos cuando podamos. Ya, gracias a todos. Ya, Chao, chao. adiós. Muchas gracias, adiós. Adiós. Encantado de conocerlo. Chao a todos, a todas.